Bienvenidos y bienvenidas a Parcela 24, bienvenidos a Interalmería Televisión y bienvenidos a su casa. Otro martes más y parece ser que no una jornada cualquiera la que se ha vivido hoy y se va a vivir sobre todo mañana en el campo y en el agro almeriense que cada martes llevamos a su casa o a su dispositivo electrónico. Hoy este programa se lo queremos dedicar a una persona que apostó desde el primer momento por el programa y que en este momento no está pasando por una situación fácil. Este programa se lo vamos a dedicar a nuestro compañero y tertuliano Andrés Góngora. Desde aquí de verdad que seguro que nos estará viendo, queremos darle todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo y esperamos que próximamente pueda estar con nosotros. Sobre todo veremos en las noticias lo ocurrido. Parece ser que, bueno, la Guardia Civil lo detuvo ayer, estuvo 1 hora y ya se encuentra en libertad por defender el sector agrícola almeriense. Cada martes, o prácticamente todos los martes, lo hace desde nuestro programa y se lanzó a las calles y se lanzó a empresas que trabajaba con productos de Marruecos y uno de esos empresarios, ahora veremos, ha vertido una denuncia contra él. Así que antes de entrar en materia empezamos con nuestras noticias agrícolas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha manifestado este lunes que consideraría un error sacrificar fondos de cohesión a cambio de asegurar las percepciones de la próxima política agraria común, PAC, y cree que la negociación va para largo. Así lo han manifestado los medios de comunicación tras explicar en el Congreso las líneas generales de la política que piensa llevar a cabo al frente de su departamento en esta legislatura. Preguntado por si España ha planteado esta posibilidad en la negociación del próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea, Planas ha rechazado ofrecer un recorte de los fondos a cambio de mantener las percepciones en la PAC. Y lo dice un ministro de Agricultura, incidió Planas. Es más, el ministro ha destacado que en la propia comisión interministerial de este martes, presidida por Pedro Sánchez, para abordar el decreto ley con medidas urgentes para el campo que el Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este martes, ha hablado de esta información aparecida en los medios y se ha confesado sorprendidos. En todo caso, el titular de Agricultura del Ejecutivo ha señalado que la negociación del próximo marco financiero plurianual va para largo, ante las dificultades que ha dicho plantea la salida del Reino Unido y del presupuesto que deja de aportar, pues nadie quiere asumir el consecuente aumento de aportaciones. Durante su visita al punto de inspección fronteriza de Almería, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha insistido en la necesidad de que se respeten los contingentes de la Unión Europea y terceros países. Asegura que el sector agrícola ha hecho un importante esfuerzo en materia de sostenibilidad ambiental e innovación, por lo que se deben tener en cuenta la calidad de la producción extracomunitaria y reforzar los controles. In situ pedir esto, la cuestión del respeto que hay que tener en este momento a lo que son los acuerdos con terceros países, la renovación que se puede hacer en la Unión Europea y en este caso desde Andalucía decir que desde luego vamos a pedir todos los datos correspondientes a los contingentes de todas las producciones que se importan desde aquí para que en su momento pues se respete lo que son los contingentes establecidos por parte de la Unión Europea y terceros países. Creemos que en este momento de punto de inflexión del precio de los productos, como saben ustedes, los agricultores están en la calle, pues tenemos que plantear ese respeto fundamental a nuestro producto y la mejor forma es que se cumplan los contingentes de los acuerdos con terceros países que tiene la Unión Europea. Por otro lado, ha dejado claro que el Gobierno autonómico ha doblado el número de inspectores dedicados a controlar los sistemas de etiquetado, lo que ha permitido realizar 236 inspecciones en comercializadoras, alhóndigas y distribuidoras de la provincia. Bueno, pues la pizarra ha cerrado hoy con la judía, han cerrado los guisantes a 1,06, la judía garrofón
ha cerrado a 2,88 euros, mientras que la Tabella ha cerrado su primera cotización y única a 2,36. La Elda, por su parte, ha cerrado la media de sus tres primeros cortes a 3,52, mientras que la Perona Semi ha situado su primera cotización en 3,53 euros y el último 2,81. La Perona Roja a 5,51 su primer corte y el último a 4,10, mientras que la Rastra ha cerrado la media de sus tres primeros cortes a 3,77. La Striki, por su parte, ha cerrado a 6,96 su primer corte y a 4,52 el último. La Emerite a 3,86 su primer corte y a 3,45 el último, mientras que los pepinos, el francés ha situado la primera cotización a 69 céntimos y el último corte a 61. El español, la media de sus tres primeros cortes a 74 céntimos, mientras que Almería ha bajado un poco y sitúa su primera cotización a 71 y el último a 42. Por su parte, el calabacín fino vuelve a estar hundido en 41 céntimos el primer corte y en 28 el último, mientras que el gordo, por su parte, ha cerrado 37 céntimos el primero y únicamente 28 el último. La rallada berenjena se sitúa a 80 céntimos de euro y a medio euro el último corte, mientras que la larga hundida completamente a 0,32 y a 0,26 el último. Los tomates, el Daniela se ha situado la media de sus tres primeros cortes a 0,53, mientras que el verde ha tenido el Daniela verde a 0,67 el único corte. Los ramos a 0,54 la media de los tres primeros cortes, mientras que la rama G a 0,76, los tomates, el pera se sitúa a 61 céntimos y a 40 el último, mientras que los pimientos, el verde sitúa la media de sus tres primeros cortes a 1,31, el rojo a 1,33 y el lamullo verde sitúa la primera cotización a 1,11 euros, mientras que el último corte lo sitúa a 0,84, el lamullo rojo 1,14 la media de los tres primeros cortes 1,14, mientras que los California se sitúa el verde a 1,15 el primer corte y a 0,92 el último, a 1,15 el primero el rojo y a 0,96 el último, y los el amarillo sitúa a 1,27 el primer corte y a 0,93 el último. Bueno, y la noticia que ha saltado esta tarde, Luis Plana ha aprobado o se va a aprobar en Consejo de Ministros un decreto ley que vamos a leer textualmente. Dice que se ha reconocido un desajuste en oferta y demanda en los productos agrícolas, sobre todo situándose en los precios de productos como el aceite de oliva, aceituna de mesa y frutos de hueso. Entre otros factores, habría influido el estallido de esta crisis. Ha repasado la mayor competencia que hay de manera internacional, el cierre del mercado ruso, los efectos del cambio climático, el Brexit y la imposición de aranceles en Estados Unidos. Como respuesta a subvenciones europeas a Airbus, que nada tiene que ver con el sector agroalimentario. Por lo tanto, el sector de Almería se queda completamente fuera de este decreto ley, según las últimas informaciones que ha publicado el diario El Mundo. Por lo tanto, aquí no hay crisis de precios, nosotros estamos en la calle únicamente porque, pues nada, no tenemos otra cosa que hacer ni en nuestras empresas ni en nuestras explotaciones agrícolas, y estas pizarras pues parecen ser que son buenos precios para el máximo mandatario de la agricultura a nivel nacional. Pero bueno, ahí se quedaron esas informaciones, seguiremos ampliando la próxima semana para ver si hay marcha atrás y podemos entrar dentro de este decreto ley. Pero bueno, hablando de nuestra agricultura tal y como la conocemos hoy día y sobre todo toda la que queremos llegar a ser, esta noche va a estar con nosotros José Manuel Torres. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Bueno, antes de nada te tengo que preguntar por las declaraciones del ministro, ¿qué te parecen como técnico agrícola? Es flaco favor al sector. Básicamente, si no tenemos el apoyo de nuestro ministerio y la protección a través de la ley de la cadena alimentaria, estamos perdidos. Efectivamente, antes íbamos a entrar en materia, efectivamente esa ley agroalimentaria que se refiere, ahora vamos a pasar por otra ley que es la ley de agricultura ecológica, que ya nos ha explicado, hemos hablado en programas anteriores de dónde viene la agricultura. ¿En qué punto nos encontramos hoy día en la agricultura ecológica? Pues la agricultura ecológica en estos momentos quizás está en un estado un poquito más resguardado de la especulación de precios. Hay unos diferenciales de precios interesantes que nos permiten seguir siendo medio rentables. Si las cosas cambian, pues estaremos igual que en cualquier otro sistema.
Siempre se habla cuando hablamos a veces de agricultura ecológica, hay dos procesos, o dos claves para también entenderlo, ya no solamente la legislación, y son los costes de producción y los rendimientos. ¿Nos lo podría aclarar, José Manuel, si los costes de producción son superiores a un cultivo convencional y si los rendimientos, para que nos entiendan los espectadores, por kilo o por metro cuadrado, perdón, son inferiores a los de un cultivo convencional? Vamos a ver, en un cultivo convencional tú tienes toda la disponibilidad de todas aquellas tecnologías que se han diseñado, desde la fertilización a través de la nutrición vegetal, todo el manejo químico de plagas y de enfermedades, y tienes todo el compendio de estimulantes del crecimiento, ¿vale? La agricultura ecológica que te dice, no, empieza a organizar tu suelo, y a partir de la organización de tu suelo y que ese suelo sea capaz de darle de comer a tu planta, entonces llegarás a tener buenos rendimientos junto con otras técnicas como la rotación de cultivos, la elección de las variedades más adecuadas para tu entorno, la utilización de abonos verdes y la materia orgánica. Esas herramientas son totalmente diferentes y carecen de la inmediatez que conocemos. Son más o menos costosos los productos ecológicos o producir conforme al reglamento de producción ecológica. Yo tengo productores porque asesoro en el campo y me dice, José, es que desde que viene a visitarnos he conocido la agricultura del low cost. Es decir, producir con los medios básicos y tener buenas producciones. Problema, que no tenemos el control de lo que sucede. ¿Cuántas fincas tienen tensiómetros para controlar el agua en el suelo? ¿Cuántas fincas hacen análisis de hoja o análisis de suelo para ver el estado de los nutrientes? Es decir, yo he cambiado la máquina de riego por el manejo del suelo. Y ahí es donde está el éxito o el fracaso en la producción ecológica. Vamos a seguir ahondando un poco más en el tema de rendimientos para poder que el espectador pueda... Ahora mismo estamos viendo en pantalla analíticas que se realizan al fruto antes de entrar en la comercialización, y nos vamos a centrar en este apartado en el cultivo. Por ejemplo, para que lo entienda un agricultor que nos esté viendo en este momento, un espectador, una finca de pepino convencional, ¿cuántos kilos por metro da? ¿Y cuánto da un cultivo ecológico del mismo cultivo? Vale, al final son realidades totalmente diferentes. Si consultamos los históricos de precios, te puedes encontrar que una finca de pepino convencional, para que se mantenga rentable, tiene que tener unas producciones que van entre los 15 y los 17 kilos por metro. ¿Vale? Si no, realmente con la carga que tienes que soportar y el desembolso para llegar a esas producciones, no llega. ¿Qué es lo que sucede con el pepino ecológico? Pues que tiene otra realidad totalmente diferente. Es decir, yo tengo experiencia de haber producido entre 7 y 10 kilos y al final hace el balance global y resulta que tu pepino ecológico te deja más. Es decir, hace tu balance económico y tiene un retorno más interesante que el pepino convencional. ¿Las fechas de plantación, para seguir ahondando este tema, serían iguales que las que se realizan en cultivos convencionales o tienen alguna especificación? No, son las mismas. A ver, las fechas son las mismas. Lo que sucede es que lo primero que tienes que empezar a manejar es el agua. Tanto el agua como riega como la humedad ambiente. Si no, al final tiene problemas. Y un cultivo tan sensible al mildiu del pepino, pues más complicado todavía. Y es básicamente mal manejo del agua. Hablando sobre agricultura ecológica, uno de los grandes problemas a los que se está enfrentando la agricultura convencional, tal y como la conocemos hoy día, son las zonas de competencia de terceros países. ¿A día de hoy se puede cultivar de manera ecológica en otros lugares que no sea Almería? Sí, claro. Es decir, primero todos esos países tienen normativa propia, todos los países productores tienen en mayor o menor medida una norma que viene desde la FAO, que dice que es producción ecológica. Hay movimientos internacionales como IFOAM, que también aúna y aglutina todos esos lineamientos,
y lo único que tienen que es certificarse conforme a la norma comunitaria para poder ser importados. Ya está, tan sencillo como eso. Y tú tienes un inspector que pasa las mismas inspecciones que pasas tú aquí. ¿Ventaja? Pues muchas veces que ellos no tienen una contaminación de suelos, son suelos vírgenes, de nueva instalación, no hay contaminación ni por DDT, ni por HCH, ni por flutriafol, ni por nada, porque son suelos vírgenes. ¿Vale? Tienen los mismos procedimientos que tenemos nosotros. A la hora de entrar en el mercado europeo, ¿siguen la misma legislación que hay a día de hoy en el mercado a través de las directivas europeas? Ya, de hecho, desde Europa eso de reconocimiento de la legislación poco a poco se va eliminando. Desde Europa dicen que si quieres vender en Europa tienes que cumplir la norma europea. No te voy a reconocer. No te voy a reconocer, por ejemplo, en Estados Unidos se permite la organoponía, el cultivo sin suelo dentro del reglamento de producción orgánica. Nosotros, esa práctica está totalmente apartada del reglamento. De forma explícita, está prohibida el cultivo hidropónico en Europa. Por lo tanto, uno de nuestros principales competidores, que es Holanda, no podría trabajar bajo cultivo ecológico. Fuera del suelo, no. Y no solo eso, sino que el alineamiento en cuanto a la utilización de la energía, del agua y de otros medios de producción, si mantenemos y tenemos la suficiente presión para que sea el modelo de invernadero mediterráneo sin calefacción el que prevalece, al final vamos a tener una ventaja competidora en Europa. Por ahí vamos a seguir ahondando. Antes, fuera de plató, justo antes estamos hablando, me voy a dejar esa última pregunta. ¿Está el futuro, te lo he preguntado varias veces, ¿está el futuro de Almería en la agricultura ecológica? ¿Está el futuro de Almería en la agricultura ecológica basada en la sustitución de insumos? No. ¿Está el futuro de Almería de volver a reinventarse y redescubrirse después de aplicar el reglamento de agricultura ecológica? Sí. Fuera de insumos, entonces no podríamos trabajar. No. No me refiero, no es, el insumo es la última carta, el último eslabón. Es decir, nuestras fincas tienen que empezar a tener setos y estar vestidos de biodiversidad fuera del invernadero. Nuestros suelos tienen que ser fértiles y que con muy poco esfuerzo seamos capaces de cultivar y cultivar de una forma rentable. Nuestras plagas deben de estar medianamente controladas con biodiversidad dentro del invernadero. Si somos capaces de hacer todo eso, seremos competitivos. Si a todo el problema que se me presenta a lo largo del ciclo de cultivo y que cada año tengo un problema más y otro problema y otro problema, yo voy a buscar una botella para que me lo resuelva, tengo un problema. Manuel, te iba a hacer otra pregunta antes, poco a poco vamos a ir finalizando la entrevista. Una de las mayores innovaciones que podría realizar el agricultor es de verdad comprender su suelo y que sepa la importancia que tiene. Por supuesto. Es decir, ¿Sabe el agricultor almeriense sobre su suelo? Al nivel que debería de conocer el suelo y que estuviese dentro de su práctica, de sus buenas prácticas, creo que nos queda bastante. Bueno, esas prácticas que te voy a lanzar antes de hacerte la última pregunta, ¿para ti qué son las buenas prácticas agrícolas que a día de hoy están puestas en boca de todo el sector agroalimentario? Al final todas esas prácticas agrícolas es el compendio de todas aquellas técnicas que nos permiten ser productivos y ser respetuosos con los factores de producción y sobre todo aquellos que no son renovables. Desde mi punto de vista, ahí está la clave. Es decir, yo soy respetuoso con el suelo, soy respetuoso con el agua, intento ser respetuoso con el paisaje, es decir, todas esas prácticas que me permiten seguir manteniendo mi actividad desde un punto de vista económico y legal. La última pregunta que te voy a hacer: ¿el agricultor y el sector almeriense está entendiendo
el campo como un ecosistema? O hasta ahora, sobre todo, se veía que más allá de la finca no había nada dentro de las 4 paredes. Y al final, ¿se ve como un ecosistema único o se tendría que ver así? Por supuesto, fijaros lo que ha pasado con la calisma en las Canarias. Es decir, no solo le ha llegado el polvo, sino también le han llegado a las langostas desde el Cuerno de África. Estamos hablando desde Somalia. Han atravesado las langostas todo el continente africano y le ha llegado ahí. Es decir, si nosotros no empezamos a entender que mi problema que puedo tener hoy en el invernadero puede llegarme en 60 minutos a 60 kilómetros, desde 60 kilómetros más en contra del viento dominante, pues tengo un problema. Es decir, al final nuestro éxito está en que nos cuidemos todos. Que nos cuidemos todos. Que Almería saldrá adelante si empezamos a cuidarnos todos. Tan sencillo como eso, si es muy sencillo. José Manuel, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche y ahora nos veremos en el debate y te lanzaré la primera pregunta. Ya sabes si tiene techo esa agricultura ecológica. Comer hay que comer todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues vamos a dejar aquí nuestra entrevista y volvemos ahora con nuestro apartado de innovación.